Siempre creí que el amor verdadero no muere, que incluso después de la pérdida, el corazón encuentra la manera de seguir. Desde que mi esposo falleció, hace 8 años, intenté continuar con fe, cuidando lo poco que quedaba de mi familia. Pero todo se derrumbó el día en que fingí estar de viaje, seguí a mi nuera, y vi algo aterrador en su celular. El número de mi marido muerto estaba llamando. Sí, el hombre al que yo misma enterré, el hombre por quien lloré durante años, estaba vivo. Y si crees que esta historia termina aquí, estás muy equivocado. Porque lo que descubrí después fue tan cruel, que cambió todo lo que yo creía sobre el amor, la familia y la verdad. Quédate conmigo hasta el final, porque lo que hice después, nadie tendría el valor de hacerlo. Pero antes, cuéntame en los comentarios, ¿desde dónde estás viendo esta historia ahora? Y si te gustan las historias de justicia y superación, suscríbete, porque esta te dejará sin aliento. Mi nombre es Elena María Robledo, tengo 72 años, y durante décadas fui esposa, madre y abuela dedicada. Pensé que el dolor más grande de mi vida había sido enterrar a mi marido. Hasta el día en que descubrí que nunca estuvo muerto. Desde que Ricardo murió, algo dentro de mí nunca encajó. Decían que el tiempo lo cura todo, pero en mi caso el tiempo solo trajo silencio y sospechas. Camila, mi nuera, parecía haber encontrado alivio demasiado pronto. De pronto se vestía con ropa de diseñador, llegaba a reuniones con un bolso de cuero y un perfume francés que impregnaba todo a su paso. Decía que la vida era corta y había que disfrutarla, pero en sus palabras había un brillo extraño, una calma demasiado ensayada. A veces pasaba por su casa solo para observarla desde la reja. Era una residencia con jardín perfectamente podado, las ventanas siempre abiertas y la luz del atardecer entrando como si todo fuera una postal. El mármol de la entrada aún olía nuevo, y en la cochera descansaba un auto que ni Ricardo ni yo podríamos haber pagado sin vaciar todas nuestras cuentas. Cada vez que la veía, sentía que en lugar de una viuda veía a alguien celebrando algo que no comprendía. Intenté no pensar mal. Me repetía que Ricardo la había querido como a una hija y que tal vez había dejado más dinero del que yo sabía. Pero las cuentas no coincidían. En el banco me dijeron que la cuenta conjunta había sido cerrada apenas 2 semanas después de su muerte. No supe qué responder. Esa noche me quedé viendo los papeles sobre la mesa, las firmas, los montos, las fechas. Todo parecía correcto, y sin embargo, mi corazón decía otra cosa. Las noches empezaron a pesar. Ya no podía dormir sin sentir la presencia de él. Recordaba su voz, su olor a colonia amaderada, las discusiones que siempre terminaban en silencio. Empecé a notar detalles que antes ignoraba. Movimientos de dinero, transferencias hechas a una cuenta desconocida, una tarjeta de crédito que nunca supe que existía. Todo llevaba la firma de Ricardo. Y junto a esa firma, la de Camila. Fue entonces cuando tomé una decisión que me cambió la vida. Fui a una agencia de viajes, reservé un vuelo falso y preparé una maleta solo por si alguien dudaba. Le dije a todos que me iría un par de semanas a descansar. Me lo merezco, dije sonriendo, aunque por dentro solo sentía una mezcla de miedo y rabia. Dejé mi casa cerrada, bajé las persianas y esperé a que todos creyeran mi mentira. Esa misma noche, en lugar de viajar, alquilé una habitación pequeña en un hotel modesto del centro. Desde la ventana podía ver parte de la ciudad, el tráfico, la vida de los otros. Pero lo que más me importaba era estar cerca de ella. Había algo en Camila que me impulsaba a mirar más allá, como si detrás de su sonrisa hubiera un secreto guardado en una caja de cristal. Durante varios días la seguí. La vi entrar y salir de tiendas caras, almorzar en restaurantes elegantes, pagar con una tarjeta de crédito dorada. Todo en ella respiraba lujo. En una ocasión la escuché hablar por teléfono, su voz baja, apurada. Sí, mañana a la misma hora, nadie puede saberlo. Anoté la dirección en una libreta. Esa sería mi oportunidad. Esa tarde, la vi entrar en un salón de belleza con fachada de mármol blanco y lámparas doradas. Se sentó frente a un espejo, pidió un tratamiento facial y dejó su celular sobre la mesa. Yo la observaba desde el pasillo, fingiendo leer una revista. De pronto, el teléfono vibró. La pantalla se encendió con un nombre que me heló la sangre, Ricardo llamando. No sé cómo mis manos lograron alcanzarlo. Mi cuerpo temblaba. Contesté. El sonido de su respiración me atravesó como un rayo.
Era su voz. Camila, mi amor, tenemos que hablar, dijo, con ese tono que tantas veces usó conmigo. Sentí que el suelo desaparecía bajo mis pies. Colgué, o quizá el teléfono se cayó. No lo sé. Solo recuerdo que todo a mi alrededor se volvió un ruido distante y que una sola idea me repetía al corazón: Ricardo no estaba muerto. Me quedé quieta, respirando entre lágrimas, con el corazón golpeando en el pecho. Miré a Camila en el espejo del salón, sonriente, ajena a todo. En ese instante supe que mi vida acababa de partirse en dos. Y lo peor no era descubrir la mentira, lo peor era sentir que, en el fondo, yo siempre lo supe. Esa noche no dormí. Me quedé sentada frente a la ventana del hotel, mirando el reflejo de la ciudad sobre el vidrio. Las luces parecían moverse como si también tuvieran miedo de lo que acababa de pasar. No podía entenderlo. ¿Cómo era posible que un hombre muerto me hablara? Cada respiración que escuché en el teléfono seguía repitiéndose dentro de mi cabeza. Había algo frío en su voz, como si el tiempo lo hubiera cambiado, como si la muerte le hubiera dado un tono nuevo. A las 6 de la mañana marqué ese número de nuevo. Mis manos temblaban tanto que casi no logré presionar los dígitos. Al tercer intento, una voz respondió con un susurro: ¿Quién habla? Tragué saliva. Ricardo, soy yo, Elena. Silencio. No querías verme más, ¿verdad? No fue lo que piensas, contestó. Su tono era el mismo, sereno, calculado, el de un hombre que sabe manipular sin levantar la voz. En ese momento supe que mi sospecha tenía raíces más profundas de lo que imaginaba. No sé cuánto tiempo pasé escuchando su explicación. Hablaba rápido, como si quisiera cubrir los huecos con palabras vacías. Decía que había tenido miedo, que su vida corría peligro, que fingir su muerte fue la única salida. Quise creerle, pero su historia tenía grietas. Mencionó movimientos de dinero, cuentas en el extranjero y una transferencia que Camila debía haber mantenido a su nombre. Cuando lo dijo, supe que los dos estaban implicados y que lo que había visto en el salón era apenas la punta del abismo. Colgué sin despedirme. Fui al baño, abrí el grifo y metí las manos bajo el agua fría. Me miré al espejo del hotel y vi a una mujer que ya no era yo. Tenía los ojos hinchados, el cabello revuelto y una expresión que mezclaba furia con incredulidad. Pensé en todo lo que había hecho por ese hombre, los años de silencio, de aguantar su orgullo, de proteger su dignidad frente a todos cuando ya nadie creía en él. ¿Por qué fingir la muerte? ¿Por qué dejarme sola con el vacío de una tumba vacía? Llamé a Camila ese mismo día. Fingí normalidad. Le dije que había regresado antes del viaje, que necesitábamos hablar. Su voz sonó nerviosa, pero aceptó. «Ven a casa, Elena, te haré té de jazmín», respondió. Colgué sabiendo que detrás de su amabilidad había un muro de mentiras. Antes de salir, abrí mi bolso y guardé una carta vieja de Ricardo, una de esas donde me prometía amor eterno y fidelidad. No sé por qué lo hice. Tal vez para recordarme quién era él realmente cuando lo tuviera enfrente. La casa de Camila me recibió con un silencio incómodo. Todo brillaba. El suelo de mármol recién pulido, el aroma a perfume caro, las flores blancas dispuestas con precisión. Ella bajó las escaleras con un vestido de seda beige y un collar de perlas pequeñas que se movían con la luz. Me ofreció asiento en el sofá, junto a una mesa llena de revistas de viajes. Me sonrió como si nada hubiera pasado. «Te ves cansada, Elena, ¿descansaste bien en tu viaje?» No supe si reír o llorar. Mientras hablaba, yo no podía apartar la mirada de su teléfono, colocado sobre la mesa de centro. Era el mismo aparato que había sonado con el nombre de Ricardo. Cada vibración que hacía me tensaba los músculos del cuello. Intenté mantener la compostura. Le pregunté cómo había estado, si aún administraba las propiedades que él le dejó. «Sí, todo sigue en orden», respondió con una sonrisa que olía a mentira. En ese instante entendí que Ricardo no era el único que me había traicionado. Cuando me fui de su casa, el aire de la tarde me golpeó como una bofetada. Caminé sin rumbo, cruzando calles que ni siquiera reconocía. Pasé frente a vitrinas donde se exhibían joyas que antes habríamos comprado juntos, relojes de oro, fragancias exclusivas. Todo ese mundo de lujo que él me prometió estaba ahora en manos de ella.
Y lo peor era que, de algún modo, ambos seguían vivos dentro de esa mentira que construyeron sobre mi dolor. Esa noche volví al hotel. Abrí la ventana, encendí una lámpara tenue y saqué una libreta. Empecé a escribir cada detalle, cada palabra, cada gesto. No sabía si lo hacía por rabia o por miedo, pero necesitaba dejar constancia de todo. Algo me decía que esa historia no había terminado, que la voz de Ricardo no había vuelto por casualidad. Y si él pensaba que podía seguir usándome, estaba equivocado. Miré la ciudad desde el 6º piso. La vida seguía como si nada. Pero yo sabía que había cruzado una línea sin retorno. No era solo una viuda descubriendo una mentira. Era una mujer abriendo los ojos después de años de obediencia. Y en ese instante, entre la oscuridad y el sonido lejano del tráfico, juré que esta vez no iba a perdonar a nadie. El día que Ricardo aceptó verme, el cielo tenía un color incierto, como si también dudara de nosotros. Me citó en una cafetería del centro, una de esas con mesas de madera oscura, baristas uniformados y aroma a granos recién molidos. Llevé conmigo la rabia contenida de 8 años y una calma ensayada que me costó sostener. Cuando lo vi entrar, supe que el pasado nunca se entierra del todo. Estaba más delgado, pero conservaba la misma postura arrogante, esa que usaba cuando firmaba papeles del banco y hablaba de inversiones como si fuera intocable. Se sentó frente a mí sin tocarme, ni siquiera me miró de inmediato. Pedí un té, él, un café cargado. «Te ves igual», dijo sin emoción, como si el tiempo entre nosotros no hubiera existido. Le respondí con una sonrisa seca. «Tú también, aunque un muerto no debería verse tan bien». No se inmutó. Me contó que había fingido su muerte para evitar un escándalo financiero, que Camila lo ayudó a desaparecer y que juntos movieron el dinero a cuentas fuera del país. Lo decía con una tranquilidad que me revolvía el estómago. Me hablaba como si todo tuviera sentido, como si yo pudiera entender esa traición monumental. Tenía que hacerlo, Elena. Me habrían destruido, repetía. Yo lo escuchaba mientras mis manos se aferraban a la taza caliente, intentando no gritar. Recordé los días en que yo firmaba documentos sin leer, confiando en su palabra, mientras él se dedicaba a proteger su orgullo y su propiedad. No quise interrumpirlo. Quería que hablara hasta vaciarse. Cuando terminó, se reclinó en la silla con esa sonrisa gastada de vendedor seguro. «No imaginas lo que sufrí lejos de ti», añadió, como si su ausencia hubiera sido un sacrificio y no una condena que él mismo eligió. Sentí que una corriente helada me recorría. «Sufriste con ella, querrás decir», respondí bajito. Su rostro cambió apenas un segundo, suficiente para confirmar lo que ya sabía. Sí, habían sido amantes. Sí, lo habían planeado juntos. Tomé aire. «¿Y el dinero? ¿Dónde está?», pregunté sin rodeos. Bajó la mirada por primera vez. «Camila lo tiene. Se quedó con todo. Me traicionó». Lo dijo con un tono entre ira y vergüenza. No pude evitar una risa amarga. «Así que la aprendiz superó al maestro», murmuré. Por dentro me ardía una mezcla de rabia y alivio. Al fin lo escuchaba reconocer su propia miseria. Había perdido el control que tanto presumía. Salimos del café sin mirarnos. Caminamos unos metros por la acera, entre autos y ruido de ciudad. Me ofreció llevarme en su coche, un sedán negro que olía a cuero y cigarrillos. Rechacé. «Ya tuve suficientes viajes contigo», le dije. No insistió. Antes de irse, me extendió una hoja doblada. «Aquí tienes la prueba. Ella firmó un contrato conmigo. Puedes usarlo si algo me pasa». Guardé el papel en mi bolso sin prometer nada. Esa noche leí el contrato en mi habitación del hotel. Era una confesión disfrazada de trato legal. Fechas, nombres, firmas, todo detallado con precisión. Camila se comprometía a mantener el dinero en cuentas secretas hasta que la situación se estabilizara. Cerré los ojos y sentí una punzada en el pecho. No solo me habían robado, me habían borrado de su historia. Yo era el error que decidieron eliminar para comenzar una vida nueva. Encendí una vela sobre la mesa y dejé el documento junto a una carta que él me escribió años atrás. 2 firmas iguales. 2 mentiras distintas. Me di cuenta de que ya no tenía miedo. Lo que sentía ahora era otra cosa,
Una claridad fría, casi matemática. Si ellos podían mentir, yo podía jugar el mismo juego. Tal vez no tuviera su poder ni su juventud, pero tenía lo que ellos habían perdido: dignidad. Apagué la vela y me recosté sin dormir. Escuché el murmullo lejano del tráfico mezclarse con mis pensamientos. La imagen de Camila, sonriente, dueña de todo, y la de Ricardo, derrotado, se mezclaban en mi mente como si el destino los estuviera preparando para algo. No sabía qué haría, pero por primera vez en mucho tiempo, sentí que tenía el control. Y esa sensación era peligrosa, incluso para mí. La mañana siguiente amaneció tibia. Guardé el contrato, empaqué mi bolso y bajé al lobby del hotel. Pedí un desayuno ligero y mientras el mesero me servía el café, decidí que era hora de volver a acercarme a Camila. Esta vez no como la suegra resignada, sino como la mujer que sabía demasiado. El juego apenas comenzaba. Esa mañana lo cité en un café discreto, uno de esos lugares donde las conversaciones importantes se esconden detrás del ruido de las tazas. No quería que nadie nos viera, ni siquiera los fantasmas del pasado. Ricardo llegó puntual, con una chaqueta de lino clara y un reloj que reconocí enseguida. Era el mismo que usaba cuando hablaba de sus negocios en el banco, de sus inversiones en propiedades y de su supuesta visión para el futuro. No lo saludé con afecto, solo con una mirada que decía habla. Pidió un espresso doble y comenzó a hablar sin rodeos. «Necesito tu ayuda», dijo, con esa voz que antes me hipnotizaba y ahora me daba náuseas. Me contó que Camila había retirado todos los fondos de las cuentas, que no respondía a sus mensajes y que tenía miedo de que lo delatara. Lo escuché en silencio, sin interrumpir, dejando que cada palabra se clavara en mí como una aguja. «No quiero tu lástima, Ricardo. Solo quiero entender por qué ahora vienes a mí». Bajó la mirada y respondió: «Porque eres la única que aún tiene algo de dignidad». Sentí una mezcla de rabia y vergüenza. Me hablaba como si me estuviera haciendo un favor al confesar. Le pregunté cuánto dinero estaba en juego. «Más de lo que imaginas», dijo, y me mostró un documento arrugado. Ahí estaban los números, los nombres falsos, las firmas. Me dolió reconocer la letra de Camila junto a la suya. 2 traiciones firmadas con tinta azul. En ese momento comprendí que no se trataba solo de dinero, sino de orgullo. Querían borrar mi historia y repartirse lo que yo ayudé a construir durante décadas. Decidí que iba a seguirle el juego. Lo miré fijamente, fingiendo un temblor en la voz. «Está bien, Ricardo, te ayudaré. Pero será a mi manera». Él asintió con un gesto que conocía bien, el del hombre que cree haber ganado. Pedí la cuenta y la pagué con mi tarjeta, solo para demostrarle que ya no dependía de él. Caminamos juntos hasta la puerta. Afuera, el sol caía sobre los autos, reflejando la luz en los escaparates llenos de relojes y perfumes caros. Todo ese lujo me parecía grotesco, una burla silenciosa a lo que alguna vez fuimos. Esa misma tarde comencé a planear. Si Camila había jugado con él, yo jugaría con ambos. Fui a un hotel boutique y reservé una suite por una semana. Dije en recepción que esperaba visitas de negocios. No mentí del todo, el negocio era personal. Desde la ventana podía ver parte del centro, los edificios antiguos y la vida apurada de la gente que no imagina lo que se esconde detrás de una fachada elegante. Ricardo me llamó esa noche. «Necesito que la hagas confiar en ti otra vez», dijo. «Dile que sabes que la traicioné, pero que estoy dispuesto a perdonarla». Su voz sonaba cansada, derrotada, pero también calculadora. Lo dejé hablar hasta que se quedó sin aire. «No te preocupes», respondí. «Yo sabré cómo acercarme». Colgué y me quedé mirando la ciudad iluminada. Me di cuenta de que ya no me dolía escucharlo, y esa indiferencia fue mi primer victoria. Al día siguiente visité a Camila. Me abrió la puerta vestida con una bata de seda color marfil, con el cabello húmedo y olor a spa de lujo. Me abrazó con una sonrisa fingida. «Qué sorpresa verte, suegra». Le respondí con la misma hipocresía. «Necesitaba hablar contigo». Me invitó a pasar al salón, donde el aire acondicionado olía a rosas y vanidad. Mientras me servía café, la observé en silencio. Ya no era la misma muchacha insegura que conocí,
Era una mujer peligrosa y yo necesitaba conocer cada una de sus debilidades. Le conté que había visto a Ricardo, que sabía todo. No lo negaba, pero tampoco lo confirmaba. Solo se encogió de hombros. Ese hombre ya no me interesa, dijo, mientras miraba sus uñas pintadas. Fingí compasión. Entonces no te importará si lo ayudo. Levantó la vista, desconfiada. Ayúdalo si quieres, pero no esperes que salga bien. En ese instante supe que los dos estaban atrapados en la misma red. Yo solo tenía que tirar del hilo correcto. Esa noche anoté todo en mi libreta, los gestos, las frases, las miradas. Había aprendido a leer las emociones como un contador revisa sus balances. Ya no me temblaban las manos. Sentí que, por primera vez en años, el poder volvía a mí. Pensé en cómo el dinero cambia a la gente, cómo la codicia borra cualquier rastro de amor. Y comprendí que lo que yo estaba haciendo no era venganza. Era justicia. Cerré la libreta, apagué la luz y me recosté con el corazón acelerado. Había hecho una promesa silenciosa. Nadie más decidiría por mí. Esa alianza con Ricardo no era una reconciliación, era el principio de su caída. Y en el fondo, lo sabía. El pasado se estaba ajustando cuentas, y esta vez yo no iba a perder. ¿Y tú? ¿Crees que una alianza con quien te traicionó puede convertirse en una oportunidad de justicia, o solo es otra forma de condenarte? Cuando volví a cruzar la puerta de la casa de Camila, sentí que entraba a un museo más que a un hogar. Todo estaba impecable, sin una mota de polvo, sin un cuadro fuera de lugar. Las cortinas de lino, los sillones color crema, las flores frescas acomodadas con precisión. Había una calma artificial que me incomodaba. Supe al instante que esa perfección era su manera de ocultar el miedo. Una casa tan limpia solo pertenece a quien teme que alguien descubra su suciedad interior. Camila bajó las escaleras con un vestido de satén azul claro y un perfume que costaba más que un mes de mis pensiones. Sonreía con esa dulzura falsa que huele a veneno. «Suegra, qué gusto verla», dijo mientras me ofrecía café en una taza de porcelana con bordes dorados. Me senté frente a ella fingiendo serenidad, observando cada detalle. Los muebles nuevos, las revistas sobre decoración, los cuadros minimalistas. Todo gritaba lujo, pero de ese que no nace del gusto, sino del vacío. «Parece que te ha ido bien», le dije mientras revolvía el azúcar. Ricardo estaría orgulloso. Lo estaría, sí, contestó sin mirarme. Pero ya no hablemos de muertos, ¿le parece? La frialdad de su tono me heló. Supe que detrás de ese maquillaje había una historia que no quería contar. Recordé a Ricardo diciendo que ella se quedó con todo, y supe que era cierto. Me limité a sonreír, dejando que el silencio la incomodara. A veces, callar duele más que gritar. Le pedí recorrer la casa. Me mostró cada habitación como si fuera una guía de museo. El dormitorio principal parecía sacado de una revista. Cortinas de seda, alfombra blanca, una cama enorme con cabecera tapizada y lámparas de cristal. En la esquina, una puerta cerrada. «¿Y ahí?», pregunté. «Solo un cuarto de servicio», respondió rápido. No insistí. Aprendí que los secretos más grandes siempre están detrás de las puertas que nadie abre. Antes de irme, le dije que quería recordarle los buenos tiempos. Me pidió esperar un momento mientras iba al baño. Me quedé sola en el salón, observando el reflejo de las luces sobre el piso de mármol. Fue entonces cuando lo escuché, un clic metálico. Provenía de un retrato enorme de Ricardo colgado sobre la chimenea. Me acerqué. Lo moví con cuidado, y detrás encontré una pequeña caja fuerte empotrada en la pared. El corazón me golpeaba el pecho con fuerza. No sabía qué buscaba, pero lo haría aunque me costara la calma que aún conservaba. Escuché pasos y coloqué el cuadro de nuevo antes de que ella regresara. «¿Todo bien?», preguntó sonriendo. «Sí, solo admiraba su gusto por el arte». «Gracias», respondió sin sospechar que ya había visto el hueco de su mentira. Nos despedimos con un abrazo falso y una sonrisa tensa. Cuando salí de la casa, el aire fresco me devolvió la claridad. Caminé hasta el coche y encendí un cigarro. El humo me calmó las manos. No podía dejar de pensar en esa caja. En lo que escondía. Fotos,
documentos, dinero, cualquier cosa que pudiera destruirla. Y tal vez, a él también. No tenía pruebas, pero tenía instinto, y mi instinto jamás fallaba. Esa noche, en la suite del Hotel Boutique, me senté junto a la ventana con una copa de vino. Saqué mi libreta y anoté todo: la posición del cuadro, los sonidos, la altura, los segundos que tardaba en ir y venir. Me sentía otra persona, alguien que había dejado atrás la fragilidad. Era la primera vez en años que no temblaba. No sabía cómo abrir esa caja, pero sí sabía que lo haría. Miré la ciudad desde arriba. Las luces reflejadas en el vidrio parecían mirarme de vuelta. Recordé la frase de Ricardo: ella me traicionó. Quizás, al final, los dos merecían lo mismo. Y mientras apagaba el cigarro, supe que lo que venía no era una simple visita más. Era una declaración silenciosa de guerra. Esperé el momento perfecto para volver a esa casa. Sabía que Camila salía cada jueves a su spa de lujo, donde pasaba horas entre masajes, mascarillas y conversaciones vacías con mujeres igual de frías. Esa rutina era mi ventaja. Ese día me levanté temprano, preparé mi bolso con un juego de guantes, una linterna pequeña y un destornillador. No era una ladrona, pero una mujer engañada aprende rápido lo que necesita para sobrevivir. Me puse un abrigo oscuro y conduje hasta su calle sin que nadie me notara. El portón se abrió fácil con la llave de repuesto que aún guardaba. Caminar por esa casa vacía fue como entrar en un recuerdo que no me pertenecía. El eco de mis pasos resonaba sobre el piso de mármol, y el aire olía a perfume francés y desconfianza. Cerré la puerta con cuidado y subí las escaleras. Cada habitación parecía mirar, cada objeto parecía guardar silencio. Me dirigí directo a la chimenea, al retrato de Ricardo. Lo quité con ambas manos. Ahí estaba, la caja fuerte. Fría, gris, insolente. Saqué la linterna, apunté al teclado y respiré hondo. Recordé que Ricardo siempre usaba números fáciles. Intenté con nuestra fecha de aniversario. No pasó nada. Luego, la fecha de su supuesto funeral. Escuché un clic seco. La puerta metálica se abrió como si también estuviera cansada de mentir. Dentro encontré una carpeta, un sobre y una memoria USB. Mis dedos temblaban mientras sacaba todo con cuidado. No podía creer lo que veía. Fotos. Decenas de fotos. Ricardo y Camila juntos, en distintos lugares. Un hotel frente al mar, cenas en restaurantes elegantes, incluso uno en el que reconocí la servilleta con el logo bordado en dorado. En todas sonreían. En algunas, él la abrazaba con una ternura que jamás tuvo conmigo. Sentí una punzada en el estómago. Era como ver una película en la que yo era la única que no conocía el guión. Leí el documento dentro de la carpeta. Era un contrato firmado por ambos. Detallaba una transferencia de dinero a una cuenta en Panamá, fondos que provenían de la herencia. Según el acuerdo, ella debía mantenerlo oculto hasta que la situación legal se estabilizara. No pude seguir leyendo. Las palabras se mezclaban con las lágrimas que caían sobre el papel. Me senté en el suelo, con los documentos en las manos, intentando recordar en qué momento de mi vida dejé de ser parte de su historia. Guardé todo en mi bolso. Revisé la caja una vez más. En el fondo, un pequeño estuche negro. Lo abrí. Había un anillo de diamantes. No era el mío, no era de nuestro matrimonio. Era nuevo. Y eso dolió más que cualquier prueba escrita. Lo tomé y lo cerré de golpe. No sé por qué lo guardé. Tal vez quería recordarme que el amor, cuando se vende, siempre deja brillo falso. Bajé las escaleras sin hacer ruido. Afuera, el viento movía las cortinas del jardín y el olor a jazmín me siguió hasta la puerta. Cerré con cuidado y caminé rápido hacia el auto. No podía permitirme llorar ahí. Arranqué el motor y conduje sin mirar atrás. Tenía la verdad en el bolso, y esa verdad pesaba más que el dinero que alguna vez compartimos. De regreso al hotel, pedí una copa de vino. El mesero me miró curioso, como si notara que algo en mí había cambiado. Me senté junto a la ventana, abrí la carpeta y volví a mirar las fotos. No sentí rabia, sentí vacío. El tipo de vacío que no deja espacio ni para el odio.
Sabía que lo que tenía en las manos podía destruirlos. Pero aún no sabía si estaba lista para hacerlo. Esa noche dormí poco. Soñé con Ricardo tocando el piano del salón, con Camila observándolo desde la escalera, riendo. Yo estaba ahí, invisible, viendo cómo ambos vivían una vida construida sobre mi ausencia. Desperté empapada en sudor, con el corazón desbocado. El amanecer entraba por la ventana, dorando los papeles sobre la mesa. Y ahí supe que el siguiente paso no sería por dolor, sino por justicia. Antes de salir del cuarto, doblé los documentos, los guardé en una carpeta nueva y escribí encima, verdad pendiente. Lo cerré con un listón rojo y lo coloqué dentro de mi bolso. Sabía exactamente lo que haría. Iba a verlo de nuevo. A Ricardo. Y esta vez, él no sería quien dictara las reglas. Esa tarde lo cité en un pequeño restaurante del centro, uno de esos lugares con luz tenue y mesas separadas por cortinas que huelen a vino viejo. Cuando Ricardo llegó, llevaba el mismo traje gris que usaba en las reuniones del banco, el mismo reloj caro, la misma arrogancia en los hombros. Se sentó frente a mí sin esperar invitación. «Te ves diferente», dijo. «Más fuerte». No respondí. Solo abrí mi bolso y saqué el contrato. Lo puse sobre la mesa, frente a él, sin una palabra. Lo miró, y su expresión cambió. No fingió sorpresa, pero sí miedo. «¿Dónde encontraste esto?», preguntó con voz baja. «En la casa que juraste que era mía, la misma que compartes con ella», contesté. Se recargó en la silla, suspiró largo, como quien acepta una derrota inevitable. «Camila me mintió. Me dijo que destruyó todo». «Y tú le creíste, como yo te creí a ti», respondí. Su silencio fue la primera confesión real que le escuché en años. Pidió una botella de vino, una de esas que cuestan lo que una pensión completa. Brindó sin mirarme. Todo se fue de las manos. Elena. No fue lo que planeé. Me reí, una risa seca que ni yo reconocí. No planeaste morir, pero sí mentir. Tomé un sorbo de vino. Tenía un sabor metálico, como la culpa. «¿Qué querías que hiciera?», preguntó. «Decirte que la herencia estaba en riesgo, que si el escándalo salía, perderíamos las propiedades». Lo miré con frialdad. «Perdiste algo peor, tu respeto». El silencio se hizo largo, incómodo. Afuera empezaba a llover, y las gotas golpeaban las ventanas con un ritmo constante. Ricardo pasó las manos por el cabello. «Camila me traicionó. Elena. Me usó». «No, Ricardo». Los dos se usaron. Solo que ella jugó mejor. Mis palabras lo hirieron. Lo vi temblar, como si por fin entendiera el precio de su ambición. Esa mezcla de soberbia y cobardía que siempre lo acompañó se desmoronaba frente a mí. Saqué del bolso una carta antigua. La coloqué junto al contrato. «¿Te acuerdas de esto?». Era la misma en la que me prometía amor eterno. La leyó sin decir nada. Tantas palabras, y ni una verdad. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero no de arrepentimiento. Era miedo. Miedo a perder el control, miedo a verme tan segura. «¿Qué vas a hacer con todo esto?», preguntó. «Depende de ti», respondí sin moverme. Pagó la cuenta con una tarjeta de crédito negra, de esas que solo entregan a quienes creen tener poder. Me extendió la mano al despedirse, pero no la tomé. «Necesito tu ayuda para enfrentarlo todo», dijo. «Ayudaré, pero no por ti. Por mí». Me levanté y lo dejé sentado, solo, con el contrato en las manos. Afuera, la lluvia me empapó el rostro. No corrí. Caminé despacio, dejando que cada gota me limpiara un poco de su mentira. De vuelta en el hotel, abrí la carpeta y empecé a grabar notas de voz en mi teléfono. Cada confesión, cada dato. Hoy me habló de cuentas en el extranjero. De Camila. De miedo. Mi voz sonaba tranquila, como si relatar una traición se hubiera vuelto rutina. Guardé las grabaciones en una carpeta cifrada. No era solo precaución, era estrategia. Miré por la ventana. Las luces de la ciudad se reflejaban en el vidrio como pequeñas promesas rotas. Me serví un poco de vino del minibar, aunque sabía que no lo necesitaba.
En el fondo de mi bolso aún estaba el anillo de diamantes. Lo giré entre mis dedos, sintiendo su frialdad. Era la prueba física de su mentira, el símbolo del amor que se compra y se gasta como una cuenta corriente. Antes de dormir, escribí una frase en mi libreta: cuando la verdad duele, se vuelve mi aliada. Cerré el cuaderno y lo dejé sobre la mesa. No sentía odio, sentía claridad. Había vivido lo suficiente para saber que el amor no destruye. Las mentiras sí. Y esta vez, no serían las mías las que arderían. Al amanecer, un mensaje nuevo apareció en mi teléfono. Era de Camila: necesitamos hablar. Urgente. La pantalla brillaba como una amenaza. Sonreí sin responder. Había esperado demasiado por ese momento. Ahora, ella sería quien sintiera el peso del miedo. Cuando acepté verla, sabía que no sería una conversación cualquiera. Camila me citó en su casa, con ese tono entre altivo y nervioso que siempre usa cuando teme perder el control. Llegué puntual. El portón se abrió lentamente, y lo primero que noté fue el silencio. Ni la música suave que solía llenar el lugar, ni el olor a flores frescas. Todo parecía detenido. La casa seguía impecable, con sus pisos de mármol y su decoración minimalista, pero el aire se sentía pesado, como si las paredes supieran lo que estaba por pasar. Me recibió con una sonrisa forzada. «Gracias por venir, suegra», dijo, ajustándose el cinturón de su vestido de diseñador. La seguí hasta el comedor, donde una mesa perfectamente dispuesta esperaba con copas de cristal y una botella de vino francés abierta. «Pensé que sería bueno hablar con calma», agregó. Asentí, aunque la calma era lo último que esperaba encontrar. Me senté frente a ella. «¿Qué es lo que quieres, Camila?», pregunté directo. Sus manos, antes firmes, comenzaron a temblar. «Ricardo me llamó», soltó sin rodeos. No me sorprendió. «¿Y qué te dijo esta vez?», pregunté con voz seca. «Que lo traicioné. Que me quedé con todo». Su mirada se endureció. «Pero no te contó que fue él quien planeó desaparecer, ni que me usó para sacar el dinero antes de fingir su muerte». Bebió un sorbo de vino y sonrió con amargura. «Todos creen que soy una ladrona, pero solo fui una pieza más en su juego». La observé en silencio. Cada palabra sonaba como una confesión disfrazada de defensa. «No me digas que ahora te sientes víctima», respondí. «No, Elena. Solo quiero que sepas la verdad antes de que él te arrastre con él otra vez». Me dolió escucharla usar mi nombre, sin respeto, sin ese suegra que alguna vez sonó a cariño. Se veía cansada, pero aún peligrosa. El tipo de mujer que aprendió a sobrevivir mintiendo. El sonido de un auto frenando afuera interrumpió el momento. Ella se levantó nerviosa. «No puede ser», murmuró. En segundos, Ricardo entró por la puerta principal. Llevaba el rostro tenso, los ojos rojos. «Camila, tenemos que hablar». La habitación se llenó de electricidad. Yo permanecí inmóvil, observándolos como si fuera una escena que había esperado toda la vida. «¿Qué haces aquí?», gritó ella. «Terminar lo que empezamos», respondió él. Se enfrentaron frente a mí, lanzándose reproches como cuchillos. «Te robaste el dinero. Tú me obligaste. Todo era por tu culpa». Cada palabra caía como una bomba sobre esa mesa elegante. Me serví una copa de vino sin intervenir. Era el espectáculo más caro de la historia, dos traidores desnudando su miseria frente a quien creyeron débil. Por fin, guardé silencio, disfrutando de su destrucción mutua. Cuando el ruido se detuvo, Ricardo volteó hacia mí. «Diles que tú sabías, Elena. Diles que también te beneficiaste». Sonreí con calma. «Claro que sabía, Ricardo. Sabía más de lo que imaginas. Por eso estoy aquí». Saqué mi teléfono del bolso. Todo está grabado. Sus rostros se congelaron. Cada palabra de esta conversación. Y créeme, no soy yo quien va a perderlo todo esta vez. Camila retrocedió un paso. «No puedes hacer eso». «Puedo y lo haré», respondí, levantando el celular. «Ustedes enterraron mi vida una vez. Ahora será su turno». Nadie habló por varios segundos.
El tic-tac del reloj del comedor fue lo único que llenó el aire. Luego, Ricardo intentó acercarse. «Elena, por favor». Lo miré sin miedo. «No te atrevas a tocarme». El silencio que siguió fue denso, insoportable. Me levanté y caminé hacia la puerta. Los dos merecen lo que viene. Dejé el celular grabando sobre la mesa y salí sin mirar atrás. Afuera, el viento era frío y el cielo, gris. Subí al coche y respiré hondo. Por primera vez, no sentí culpa. Solo una calma extraña, esa que llega cuando la verdad empieza a salir a la luz. ¿Y tú? ¿Tendrías el valor de enfrentar cara a cara a quienes te traicionaron o preferirías dejarlos hundirse solos en sus propias mentiras? No dormí esa noche. La conversación con ellos seguía repitiéndose en mi cabeza como una película que no podía detener. La rabia había bajado, pero quedaba un cansancio distinto, una especie de vacío que dolía más que el enojo. A la mañana siguiente, Ricardo me llamó. Dijo que necesitábamos hablar como adultos, que podíamos resolverlo sin hacer más daño. Acepté solo para verlo terminar de hundirse. Me citó en una casa de campo a las afueras, una propiedad que aún conservaba de los viejos tiempos, antes de fingir su muerte. El camino hasta allá fue largo. El paisaje pasaba frente a mí, pero mi mente estaba en otra parte. Imaginaba lo que planeaba decirle, cómo lo miraría a los ojos sin miedo. La casa seguía siendo imponente, con sus ventanas grandes y su entrada custodiada por cipreses altos. El mismo olor a madera y vino que recordaba de nuestras cenas de antaño seguía ahí, como si el tiempo se hubiera detenido. Entré sin tocar. En el comedor, una mesa larga cubierta con manteles blancos y copas relucientes me esperaba. Ricardo apareció desde el fondo, vestido con un traje oscuro. «Gracias por venir», dijo con voz tensa. Pensé que sería bueno recordar los viejos tiempos. No respondí. Había velas encendidas, platos de porcelana, cubiertos de plata. Era evidente que había preparado todo como si aún pudiera manipularme con una cena elegante. En el fondo, sonaba un disco antiguo, una melodía que solía poner cuando quería convencerme de algo. Esa noche no funcionaría. Camila llegó minutos después. Llevaba un vestido negro sencillo, pero el gesto altivo de siempre. «Qué milagro verte aquí, Ricardo», dijo con ironía. «Volví por lo que me pertenece», respondió él, sirviéndose vino. Se miraron con un odio que me heló la piel. Me senté entre ellos, observando en silencio. El aire estaba cargado de tensión y de hipocresía. En esa mesa no había familia, solo 3 desconocidos compartiendo las obras de un pasado podrido. Comieron poco y hablaron mucho. Camila acusó a Ricardo de haberla manipulado, él la llamó ambiciosa y desleal. Yo solo bebía lentamente, registrando cada palabra, cada mirada. Sabía que todo eso me serviría después. «¿Y tú, Elena?», preguntó Ricardo de pronto. «¿A quién crees?». Lo miré con calma. «A nadie. Ustedes dos se merecen». Mi voz sonó más firme de lo que esperaba. Camila sonrió con desprecio. «Siempre tan correcta. Siempre tan digna». «Sí», respondí, «y por eso sigo aquí, de pie». El vino empezó a hacer efecto. Ricardo se levantó, furioso. «Me mentiste, Camila. Dijiste que el dinero estaba seguro». Ella rió. «¿Y tú creíste que iba a guardarlo para ti? Lo invertí. En mi futuro. En mí». Golpeó la mesa, y las copas tintinearon. Yo no moví un músculo. Era la escena que había esperado durante años, verlos destruirse el uno al otro. No sentía placer, sentía justicia. A veces la vida te da exactamente lo que mereces, aunque tarde. Intentó acercarse a ella, pero lo detuve. «Basta. Ninguno va a arreglar esto gritando». Tomé mi bolso y lo abrí. Dentro estaba la carpeta con las pruebas. «Esto es lo que queda de ustedes», dije, dejando los documentos sobre la mesa. Camila los tomó con desesperación. «¿Dónde los encontraste? ¿Dónde escondes tus pecados?» Sus ojos se llenaron de miedo. Era la primera vez que la veía frágil. Ricardo trató de alcanzar los papeles, pero ella fue más rápida.
Los rompió en pedazos, lanzándolos al suelo. Ya no existen. Me incliné hacia ella. Te equivocas. Lo grabé todo. Cada palabra, cada movimiento. El color se le fue del rostro. Eres peor de lo que pensé, Elena. No, Camila. Solo aprendí de los mejores. El silencio posterior fue insoportable. Nadie se movía. Afuera, el viento azotaba las ramas contra las ventanas. Ricardo, derrotado, se dejó caer en la silla. ¿Qué vas a hacer con nosotros?, preguntó. Lo miré y sonreí apenas. Nada, todavía. Tomé mi copa, di un sorbo y me puse de pie. Disfruten la cena. Es la última vez que comerán como si nada hubiera pasado. Salí de la casa dejando atrás los restos del contrato esparcidos por el suelo. La puerta se cerró tras de mí, y sentí el aire frío golpearme la cara. Subí al coche, encendí el motor y respiré hondo. En el retrovisor, vi las luces de la casa parpadear, como si algo estuviera a punto de estallar. Y supe que lo que venía después no sería un enfrentamiento, sería el final. Volví al hotel con el cuerpo tenso y la mente agotada. El aire olía a lluvia y asfalto, y por un momento pensé que podría descansar. Pero cuando abrí la puerta de la habitación, supe que algo no estaba bien. Las cortinas estaban corridas, el cajón donde guardaba mis documentos estaba abierto, y la carpeta con las grabaciones ya no estaba. Sentí un vacío en el estómago, el mismo que se siente cuando la traición se repite una vez más. Tomé el teléfono y marqué su número. Ricardo contestó con voz serena, demasiado serena. Tranquila, Elena, dijo. Solo tomé lo que me pertenece. Me quedé muda. ¿Qué hiciste? Lo necesario. No podía dejar que destruyeras todo. Camila tiene lo que resta del dinero, pero yo aún puedo recuperarlo. Esto no es contra ti. Cerré los ojos con rabia. Claro que es contra mí. Siempre lo fue. Colgué antes de escuchar más mentiras. No podía creer que hubiera caído de nuevo en su juego. Me senté en la cama y sentí como el piso se desmoronaba bajo mis pies. Encendí la lámpara del buró y vi la habitación como si fuera un campo de batalla. Papeles esparcidos, copas vacías, el reflejo del cristal empañado. No lloré. Ya no me quedaban lágrimas. Abrí mi libreta y anoté lo sucedido, cada detalle, cada hora. No iba a permitir que se saliera con la suya otra vez. Si él pensaba que podía usarme, se equivocaba. Había aprendido a mover mis propias piezas, y esta vez no perdería. A la mañana siguiente, fui al banco. Pedí hablar con el gerente que manejaba las antiguas cuentas de Ricardo. Lo conocía desde hacía años, su rostro palideció al verme. Necesito información sobre los movimientos recientes, le dije. Intentó evadir la conversación, pero mi tono no admitía resistencia. Me entregó un estado de cuenta, 2 transferencias realizadas esa misma madrugada. Destino, una cuenta a nombre de Camila, remitente, Ricardo Salazar. Me temblaron las manos. No solo me había robado, también la había financiado de nuevo. Salí del banco con un nudo en la garganta. Caminé por la calle sin rumbo, entre vitrinas que exhibían joyas y relojes que parecían burlarse de mí. Me detuve frente a un escaparate. Ahí estaba, un collar de perlas idéntico al que Camila usaba. Todo se cerraba en un círculo perfecto: el dinero, el poder, el engaño. Ellos se necesitaban para sobrevivir, y yo solo era la sombra que les recordaba lo que realmente eran. Pero ya no más. Esa noche lo esperé. Sabía que vendría. Tenía una forma particular de regresar cuando creía tener ventaja. A las 11 escuché su voz tras la puerta. Elena, por favor, abre. Podemos arreglarlo. No respondí. Dejó pasar unos minutos. Luego, el sonido del cerrojo se movió. Había conservado una llave. Entró despacio, creyendo que dormía. Encendí la luz. Perdiste tu toque, dije sin moverme de la silla. Su rostro se endureció. Solo vine a explicarte. Ya lo hiciste una vez. No necesito escuchar tu versión del infierno. Intentó acercarse,
pero levanté el teléfono. Todo lo que dijiste anoche está grabado. Mentí. Antes de seguir, si esta historia te está tocando el corazón y quieres seguir descubriendo relatos llenos de emoción, aprendizaje y transformación, suscríbete al canal. Cada historia que compartimos tiene alma, y quizás alguna de ellas te ayude a sanar algo que ni sabías que necesitabas sanar. Haz clic en suscribirse y continúa este camino junto a nosotras. Y no tengo miedo de usarlo. Dio un paso atrás. No te atreverías. ¿Quieres apostar? Lo vi dudar, y por primera vez, supe que tenía miedo. Él, el hombre que una vez creyó controlarlo todo, estaba atrapado. Se sentó al borde de la cama y cubrió el rostro con las manos. Camila me manipuló, dijo casi en un susurro. No me queda nada. Tienes razón, contesté, no te queda nada, ni siquiera dignidad. Hubo un silencio que duró demasiado. Podía oír la respiración acelerada de ambos. Él levantó la vista. Ayúdame a salir de esto, Elena. Te lo suplico. Me levanté despacio. Ya no soy tu salvación. Soy tu consecuencia. Caminé hacia la puerta. Mañana sabrás lo que significa perderlo todo. Lo dejé ahí, sentado, derrotado, en el mismo lugar donde comenzó a planear su mentira. Regresé a la ventana. Afuera, la ciudad seguía despierta, indiferente. Encendí un cigarro y pensé en Camila. Tal vez ella aún no sabía que él había vuelto a traicionarla. Tal vez seguía creyendo que tenía el control. Sonreí con una amargura tranquila. La traición dentro de la traición. Dos serpientes mordiéndose la cola, sin entender que el veneno ya los alcanzó a ambos. Esa noche escribí una sola frase en mi libreta: la justicia empieza cuando se rompe la compasión. Luego apagué la luz. Había llegado el momento de terminar con todo. No sabía cómo lo haría, pero sabía que no habría marcha atrás. El amanecer traería la guerra que ambos provocaron, y esta vez, yo no sería la víctima. Nunca había sentido una calma tan fría como esa mañana. Me desperté temprano, me vestí con una blusa blanca y un abrigo oscuro, como si fuera un funeral. Tal vez, de alguna forma, lo era. Bajé al lobby del hotel y pedí un café cargado. Mientras lo bebía, observé mi reflejo en la ventana, una mujer cansada, pero firme. No sabía cuánto tiempo había pasado desde que dejé de tener miedo. Afuera, el sol brillaba con una ironía insoportable. Esa luz limpia me recordaba que lo que estaba a punto de hacer no tenía vuelta atrás. Llamé a un contacto de confianza, alguien que debía un favor antiguo. Le conté lo esencial, sin nombres. Necesito que esto llegue a las personas correctas, le dije, entregándole un sobre con copias de los documentos, las fotos y los registros de las transferencias. El hombre asintió, sin hacer preguntas. Me dijo que en menos de 24 horas todo estaría en manos de la policía y del juez que manejaba la herencia de Ricardo. Esto lo va a destruir, advirtió. Exactamente, respondí, y me marché sin mirar atrás. A mediodía, recibí el primer mensaje. Una notificación en el teléfono, cuenta congelada. Luego otra, bloqueo judicial de bienes. Sonreí con una mezcla de alivio y miedo. Sabía lo que eso significaba. Las propiedades de Ricardo estaban intervenidas, y Camila no podría mover ni un peso más. Me quedé mirando la pantalla, sintiendo que cada palabra era una pequeña victoria. Después de años de silencio, la verdad finalmente se movía sola, como una piedra cayendo por su propio peso. Esa tarde volví a la casa donde todo había comenzado. La puerta estaba entreabierta. Entré con cautela. El eco de mis pasos resonó entre los muros de mármol y los retratos que ahora parecían observarme con reproche. En el salón principal encontré a Camila sentada, descalza, con una copa vacía en la mano. El maquillaje corrido, el vestido arrugado. «Viniste a celebrar», dijo con una risa amarga. «No. Vine a terminar lo que ustedes empezaron». Sobre la mesa había papeles desordenados, joyas, billetes. Todo parecía parte de un intento desesperado por esconder lo que ya no tenía solución. «La policía viene en camino», le dije. «Te conviene decir la verdad». Me miró con los ojos rojos.
llenos de odio. ¿De verdad crees que tú saldrás limpia de esto?, murmuró. Yo no fingí una muerte, Camila. Se levantó tambaleante. Él me arrastró, Elena. No me dejó opción. Todos tenemos opción. Tú elegiste la peor. Entonces se escucharon sirenas a lo lejos. El sonido crecía, acercándose. Camila dejó caer la copa, que se rompió en 1000 pedazos sobre el mármol. «Maldita seas», gritó. No respondí. Me limité a observar cómo el miedo le borraba la soberbia. Los policías entraron segundos después, con pasos firmes, sin dudar. Ella no resistió. La esposaron frente a mí, con las manos temblando. Vi en su rostro la mezcla exacta de culpa y humillación que alguna vez fue mía. Ricardo llegó minutos más tarde, arrastrado por otros oficiales. Su rostro estaba pálido, los ojos perdidos. «Elena, ¿qué hiciste?», preguntó con voz quebrada. «Lo que tú nunca tuviste el valor de hacer, enfrentar las consecuencias». Intentó acercarse, pero uno de los agentes lo detuvo. «Fingir la muerte es un delito grave, señor Salazar», dijo el comandante. Yo solo observaba, sintiendo el aire más liviano. Por fin, la justicia tenía rostro. Cuando los autos se los llevaron, el silencio regresó. Caminé por la casa, deteniéndome frente al retrato de Ricardo. Lo miré con atención. En esa pintura seguía siendo el hombre que amé, pero ya no me dolía verlo. «Te moriste 2 veces», susurré. «La primera, cuando mentiste. La segunda, hoy». Apagué las luces y salí, cerrando la puerta con calma. No quise mirar atrás. Esa noche, el noticiero mostró imágenes de la detención. Los titulares hablaban de fraude, de cuentas falsas, de una herencia manipulada. Yo los veía desde la cama del hotel, con la tele sin sonido. No sentía triunfo, sentía vacío. La justicia nunca devuelve lo perdido, solo limpia el camino para seguir. Apagué la televisión, me recosté y dejé que el silencio llenara el cuarto. Antes de dormir, abrí mi libreta y escribí una sola línea. Todo lo que se construye con mentiras termina cayendo por su propio peso. Cerré el cuaderno y lo dejé sobre la mesa. Afuera, la lluvia comenzaba a caer. Por primera vez en años, no tuve miedo de escucharla. La casa estaba vacía cuando volví. Las sirenas se habían ido, las luces de los patrullas ya no iluminaban la fachada. Solo quedaban fragmentos de vidrio y el eco de lo que alguna vez fue una vida perfecta. Crucé el umbral despacio, con la sensación de entrar a una tumba. Cada paso resonaba sobre el piso de mármol, tan limpio, tan brillante, tan ajeno. Ese brillo me recordó cuántas veces había limpiado yo las mentiras de Ricardo, cuántas veces había pulido la fachada de una vida que solo existía para aparentar. El aire aún olía a perfume caro y a vino derramado. Las cortinas seguían abiertas, como si la casa se negara a aceptar el final. Caminé por el pasillo, observando los retratos colgados en la pared, sonrisas congeladas, ropa de diseñador, poses elegantes. Todo eso era parte del teatro que sostuvimos durante años. Me detuve frente al espejo del recibidor. Vi mi reflejo y apenas me reconocí. Ya no era la mujer que callaba por respeto, ni la esposa que aguantaba para preservar el apellido. Era alguien distinto. Subí las escaleras lentamente. La habitación principal seguía intacta. El aroma del perfume francés de Camila aún flotaba en el aire. Me acerqué al tocador. Sobre la superficie había un frasco abierto, una copa con restos de vino y un sobre. Lo abrí con cuidado. Dentro, una carta escrita a mano. La letra era de Ricardo. Si estás leyendo esto, es porque todo terminó. No supe cómo pedir perdón, así que elegí desaparecer. Te amé a mi manera. Cerré los ojos. Era su forma de huir, incluso desde la cárcel. Guardé la carta en mi bolso. No sentí tristeza. Era como leer la última página de un libro que nunca quise comenzar. Me asomé por la ventana. El jardín seguía impecable, las luces del camino encendidas. Parecía que la casa se resistía a morir. Bajé las escaleras y me senté en el sofá del salón. Todo estaba en silencio, salvo el leve zumbido del reloj de pared.
Ese sonido se volvió casi hipnótico. Tic, tac, tic, tac. El tiempo seguía, aunque nosotros ya no. Recordé la primera vez que Ricardo y yo entramos a esa casa. Él hablaba de inversiones, de cuentas conjuntas, de planes a futuro. Yo solo miraba el techo alto, las lámparas de cristal, creyendo que esa elegancia era amor. ¡Qué ciega fui! Pensé que el lujo traía respeto, cuando en realidad solo alimentaba la soberbia. Nunca entendí que lo que brilla demasiado termina cegando. Encendí la chimenea. Las llamas bailaron sobre los restos de un periódico viejo. En la portada, una foto de ellos esposados. Por un momento, pensé en quemar la carta de Ricardo también, pero no lo hice. Tal vez aún necesitaba verla ahí, como prueba de que todo lo vivido no fue un sueño. Me quedé observando el fuego, sintiendo como el calor me devolvía algo de vida. No todo ardía para destruir. A veces el fuego también purifica. Me levanté y recorrí por última vez cada rincón. La habitación de visitas, el despacho, el pasillo donde colgaban sus trajes, las vitrinas con copas de cristal. Todo impecable, inmóvil. Una prisión de lujo vacía de significado. Cerré las cortinas, apagué las luces y dejé solo una encendida, la del recibidor. Quería que, cuando la policía regresara por los inventarios, vieran lo que el poder falso deja, una casa bonita y un alma muerta. Salí al jardín y respiré el aire frío de la noche. El césped húmedo bajo mis pies me recordó que la vida sigue, incluso entre ruinas. Me quedé mirando el cielo, buscando alguna señal, algo que me dijera que había hecho lo correcto. No la encontré. Pero por primera vez, eso no me importó. La justicia no siempre da paz, pero sí silencio. Y yo necesitaba silencio más que cualquier cosa. Cerré la reja, entregué las llaves al oficial y caminé hacia la calle sin mirar atrás. Cada paso se sentía más ligero, como si al fin me estuviera desprendiendo de un peso enorme. Atrás quedaban los secretos, las mentiras y los años perdidos. En mi bolso, solo guardaba la carta, mi libreta y una certeza. Ya no tenía miedo. ¿Y tú? ¿Alguna vez has sentido que, para recuperar tu paz, tuviste que ver derrumbarse todo lo que amabas? El sobre seguía guardado en mi bolso, arrugado, manchado de vino, como si también hubiera sobrevivido a una batalla. Pasaron 3 días desde la detención y el mundo afuera parecía haberse calmado, pero dentro de mí todo seguía temblando. En el hotel, cada noche abría el cajón donde la guardaba y la miraba sin leerla. No porque no quisiera, sino porque temía volver a creer en algo. Pero la curiosidad tiene su propio ritmo, y esa tarde supe que no podía seguir evitándolo. Abrí el sobre con cuidado, como si temiera que las palabras me cortaran. El papel tenía su aroma, un leve toque de colonia amaderada, la misma que usaba cuando aún dormíamos en la misma cama. Comencé a leer. «Te amé a mi manera», decía la primera línea. No me sorprendió. Siempre lo amó todo a su manera, el dinero, el poder, incluso a mí. Siguió hablando de errores, de miedo, de arrepentimiento. Pero no había disculpa real, solo justificaciones envueltas en frases elegantes. Todo lo que hice fue por nosotros, escribió. Quise protegerte de las consecuencias. Cerré los ojos al leerlo. Esa frase la había escuchado tantas veces que ya sonaba hueca. Protegerme, siempre protegerme, pero en realidad lo que hacía era protegerse de mí. Del reflejo que le recordaba que detrás de su cuenta conjunta y sus trajes de diseñador, seguía siendo un hombre pequeño, lleno de ambición y vacío de alma. Seguí leyendo. Decía que la cárcel no era tan mala, que había aprendido a valorar lo simple, que el dinero ya no le importaba. Mentira. Pude imaginarlo, caminando entre rejas, midiendo su dignidad como quien calcula un balance perdido. Si algún día me perdonas, entenderé que aún tengo salvación, terminaba la carta. La dejé sobre la mesa. No lloré. Lo único que sentí fue cansancio. Un cansancio que venía de muchos años atrás, más antiguo que su traición. Me levanté y abrí las cortinas. La ciudad seguía viva. Autos, voces, risas lejanas. Todo seguía su curso, como si nada hubiera pasado. Encendí la radio y una canción vieja llenó el cuarto. Por un momento, cerré los ojos y me dejé llevar. No por nostalgia,
sino por agradecimiento. Porque, por primera vez, ese amor que me había destruido ya no dolía. Era solo un recuerdo más, como una foto guardada en un cajón que ya no se abre. Tomé la carta y la doblé con cuidado. La guardé en una caja de madera junto a mi libreta. No sabía si algún día la volvería a leer. Tal vez sí, cuando necesitara recordarme hasta dónde puede llegar una mujer cuando deja de temer. O tal vez nunca. En cualquier caso, ya no me definía. Ese papel era su voz, pero mi silencio valía más. Salí a caminar por el malecón. El viento del mar tenía un olor distinto, más limpio. Pasé frente a un hotel boutique, donde una pareja reía tomando vino en la terraza. Me descubrí sonriendo, no por envidia, sino porque entendí que la vida sigue incluso cuando uno no lo planea. Quizás el amor no se pierde, solo cambia de forma. Y el mío, por fin, estaba volviendo a mí. Volví al hotel al anochecer. Pedí una copa de vino tinto y brindé sola. No por Ricardo, ni por Camila, ni siquiera por la justicia. Brindé por la mujer que sobrevivió a todo eso sin perder la cabeza. Por la que aprendió que a veces hay que soltar lo que quema, aunque te haya dado calor. El vino sabía a cierre, a paz. Esa noche dormí con las ventanas abiertas. Soñé con Ricardo caminando lejos, sin mirarme. No había odio en el sueño, solo distancia. Y cuando desperté, la luz del amanecer entraba suave por la cortina. Me quedé ahí, inmóvil, sabiendo que cada historia tiene su punto final, y que el mío ya no dependía de nadie más. Antes de salir del cuarto, tomé la carta una vez más. La miré, sonreí y la guardé en mi bolso. No para recordarlo, sino para recordarme a mí. A la mujer que lo perdió todo y aún así volvió a levantarse. Y mientras cerraba la puerta, sentí que esa casa de mármol, esa prisión de mentiras, ya no existía dentro de mí. Dejé el hotel una mañana cualquiera, sin planes y sin despedidas. Empaqué mis pocas cosas, tomé un taxi y le pedí al conductor que me llevara a la zona del malecón. No tenía un destino claro, solo quería ver el mar. Me instalé en un departamento pequeño, con paredes claras y una terraza donde cabían apenas una mesa y 2 sillas. No era un palacio, pero olía a vida nueva. Por primera vez, no extrañé los techos altos ni los muebles caros. Aprendí que el lujo sin paz no vale nada. Los primeros días fueron extraños. Me despertaba temprano y preparaba café sin prisa, con las ventanas abiertas. El sonido de las olas se colaba entre los utensilios, y el aroma del pan recién horneado de la panadería de la esquina me recordaba que aún quedaban cosas simples que valían la pena. Pasé horas mirando el horizonte, pensando en todo lo que se había ido. Y aunque la soledad seguía ahí, ya no dolía. Era un silencio amable, uno que me pertenecía. Vendí lo poco que quedaba de las propiedades que compartimos. No necesitaba conservar los símbolos de un pasado enfermo. Con ese dinero pagué deudas viejas, abrí una pequeña cuenta nueva y guardé el resto para mí. No quería volver a tener dependencias, ni cuentas conjuntas, ni nada que me recordara la fragilidad de los vínculos por conveniencia. Sentí que, al firmar la venta, cortaba el último hilo que aún me ataba a él. Comencé a caminar todas las tardes por el paseo marítimo. A veces me sentaba en una banca, viendo pasar a la gente. Parejas, familias, niños corriendo. Me gustaba escuchar las risas ajenas, me hacían sentir parte del mundo sin tener que explicarme. Llevaba un cuaderno nuevo conmigo, escribía frases sueltas, recuerdos, sensaciones. No era un diario. Era más bien una forma de limpiarme por dentro. Cada palabra escrita me devolvía un poco de mí. Una mañana, mientras leía en un café frente al mar, una mujer se me acercó. Me preguntó si era la misma Elena Robledo que había salido en las noticias. Asentí sin saber qué esperar. Quiero decirle que la admiro, me dijo. Tuvo el valor que muchas no tenemos. No supe qué responder. Solo sonreí. Cuando se fue, me quedé mirando su taza vacía. No me sentí heroína, me sentí humana. Y por primera vez, eso fue suficiente. Empecé a cuidar plantas en la terraza. Compré macetas en una tienda local y aprendí a reconocer cuando necesitaban agua o sombra. Era un detalle pequeño, pero me hacía sentir útil.
A veces pensaba que yo también necesitaba lo mismo: paciencia, sol y tiempo. El jardín que estaba construyendo no tenía rosas importadas ni jardineros uniformados, pero cada hoja nueva me hacía sentir que la vida, incluso rota, sabía regenerarse. Una tarde, el cartero dejó un sobre en mi puerta. No tenía remitente. Al abrirlo, encontré una nota corta escrita con tinta azul: «Él te sigue amando». No decía más. Sentí un escalofrío. No supe si era una broma o un mensaje desde algún rincón oscuro del pasado. Me quedé mirando esas palabras, tratando de no dejar que el miedo regresara. Respiré hondo y la rompí en pedazos. Nadie volvería a robarme la calma. Esa noche abrí una botella de vino blanco y brindé conmigo misma. El reflejo en la ventana me devolvió una mirada nueva, más tranquila, más sabia. Entendí que no hay renacimiento sin pérdida, que todo lo que duele también enseña. Pensé en Ricardo, en Camila, en la casa vacía de mármol, y por primera vez no sentí rencor. Solo gratitud. Ellos me destruyeron sin saber que también me estaban liberando. Los días siguientes pasaron lentos, con una paz que nunca antes había sentido. Ya no esperaba llamadas, ni disculpas, ni explicaciones. Cada amanecer era una promesa silenciosa de que la vida podía ser distinta. Aprendí a disfrutar los pequeños lujos: el olor del café, el sonido de las gaviotas, el calor del sol en los hombros. Nada más. Nada menos. Una mañana, mientras cerraba las cortinas, me descubrí sonriendo sin motivo. Era la primera sonrisa verdadera en mucho tiempo. Comprendí que el renacer no llega con fuegos artificiales ni finales felices. Llega en silencio, cuando una mujer se mira al espejo y, por fin, se reconoce. A veces, cuando el viento sopla fuerte desde el mar, juraría que escucho su voz. No la de aquel Ricardo arrogante que calculaba ganancias y hablaba de inversiones, sino la del hombre que alguna vez me recitó promesas en una terraza iluminada por velas. Es un eco que llega sin aviso, como si las paredes del pasado siguieran susurrando. No duele, pero tampoco deja de pesar. Quizás los recuerdos no desaparecen, solo aprenden a hablar más bajo. Una noche soñé con él. Estábamos en una casa blanca, sin muebles, sin relojes. El sonido del mar entraba por las ventanas grandes, y Ricardo vestía de lino claro, con esa sonrisa que tanto me confundía. Me ofrecía una copa de vino y decía: «Ya todo está pagado, Elena». Me desperté empapada en sudor. La habitación estaba en silencio, pero el sueño seguía latiendo en mi pecho, como si fuera una advertencia o una despedida. Bajé a la cocina y preparé café. Mientras el aroma llenaba el aire, pensé en esa frase: «Todo está pagado». ¿Qué significa saldar una deuda cuando el daño no tiene precio? Recordé las cuentas bloqueadas, los bienes embargados, las portadas de periódicos que hablaban de corrupción y fraude. La justicia lo había alcanzado, sí, pero eso no devolvía el tiempo ni la paz que me robó. Las pérdidas que no se miden con dinero son las más costosas. Salí a la terraza. El cielo estaba gris, y el mar parecía cansado. Me envolví en una manta y me senté con mi libreta en las piernas. Escribí una sola línea: «El silencio también puede tener voz». Porque eso era lo que sentía últimamente. La calma no era ausencia, era diálogo. Un diálogo entre lo que fui y lo que estoy empezando a ser. A veces, cuando el viento pasa entre las macetas, suena como un suspiro que me dice que ya todo está bien. Esa tarde recibí una carta del abogado que manejaba los últimos trámites de la herencia. Me informaba que el caso estaba cerrado oficialmente, que los fondos restantes serían donados a una institución. Sonreí. Era irónico. El dinero que destruyó mi familia terminaría sirviendo a otros. Quizás esa era la única reparación posible. Le respondí con un correo breve, agradeciendo el cierre. Al final escribí: «Que ese dinero por fin haga algo bueno». Volví a caminar por la ciudad. Pasé frente a boutiques, cafés nuevos y restaurantes elegantes llenos de gente. Me sentí ajena a todo eso. Durante años creí que la felicidad tenía que oler a perfume caro y sonar a copas de cristal. Hoy sé que la felicidad se parece más a un día sin sobresaltos, a una charla sin mentiras, a una risa que no se debe a nadie. Aprendí que no se necesita poder, sino paz. Una noche, mientras cenaba sola,
escuché en las noticias que Ricardo había solicitado libertad condicional. No sentí nada. Ni rabia, ni sorpresa. Solo un leve escalofrío. Tal vez algún día volvería a buscarme, o tal vez desaparecería por completo. Pero esta vez, no importaba. Ya no tenía poder sobre mí. Su voz, sus recuerdos, sus cartas, todo era parte del eco. Un eco que ya no me asustaba. Después de cenar, apagué las luces y encendí una vela. El resplandor suave iluminó mis manos. Las miré, notando las arrugas, las líneas, las cicatrices. No eran señales de vejez, sino de camino. Cada marca era prueba de que seguía viva, de que había resistido. No sé cuánto tiempo me quedé ahí, observando la llama. Quizás esperaba ver un símbolo, o quizás ya lo estaba viendo, la quietud. Al día siguiente amaneció soleado. Abrí las ventanas y dejé que el aire fresco recorriera la habitación. Preparé té de manzanilla y me senté a escribir. No sobre él, ni sobre Camila, sino sobre mí. Sobre la mujer que aprendió a habitar su soledad sin miedo. Las palabras fluían sin esfuerzo, como si siempre hubieran estado esperándome. Entendí que no necesito que nadie me cierre los ciclos. Algunos se cierran solos cuando uno aprende a respirar sin dolor. Esa noche soñé otra vez con el mar. Pero esta vez estaba sola, caminando por la orilla. No había voces ni sombras. Solo el sonido del agua, suave, constante. Cuando desperté, supe que ese era el final que nunca busqué, pero que siempre necesité. Silencio, libertad y la certeza de que, aunque el eco siga sonando, ya no tiene poder para romperme. El día que decidí pintar mi nuevo hogar, supe que era el inicio de otra etapa. Compré pintura color arena, brochas nuevas y un ramo de girasoles para decorar la mesa. Mientras movía los muebles sencillos, sentí que cada trazo era una despedida del pasado. Las paredes blancas reflejaban la luz de la mañana y el aire olía a limpieza, a comienzo. No necesitaba mármol ni lámparas de cristal. Mi lujo ahora era la calma, ese silencio que se siente cuando nada falta. Poco a poco, fui llenando el lugar con cosas mías. Libros, fotos antiguas, una alfombra que compré en un mercado local y una silla que rescaté de la calle. Era un hogar modesto, pero honesto. En cada objeto había una historia distinta a la de él. No había joyas, ni relojes caros, ni trofeos. Solo paz. Me gustaba caminar descalza por el suelo tibio, abrir las ventanas grandes y dejar que la brisa del mar entrara. Esa sensación, tan simple, valía más que todo el dinero que alguna vez creí necesitar. Los días pasaban sin sobresaltos. A veces me levantaba temprano y cocinaba pan dulce, otras dormía hasta tarde, sin culpa. Ya no tenía que dar explicaciones ni rendir cuentas a nadie. La libertad no era hacer lo que quisiera, sino no temer a lo que pudiera pasar. Me costó entenderlo, pero cuando lo hice, fue como soltar una piedra enorme del pecho. La vida, de repente, se volvió ligera. Comencé a escribir de forma más constante. No sobre Ricardo ni Camila, sino sobre las cosas pequeñas. El mar, la vejez, la memoria. En el café donde escribía, me ofrecieron publicar algunos textos en la revista local. Acepté. No por vanidad, sino por gratitud. Cada palabra que salía de mis manos era una forma de sanar. El editor me dijo, tiene una voz serena, pero fuerte. Sonreí. Nadie me había dicho eso en años. Un día, al revisar mis papeles, encontré una vieja tarjeta bancaria con mi nombre completo. Estaba vencida, sin saldo. La guardé en una caja junto con la última carta de Ricardo. Dos símbolos de lo mismo, lo que fui y lo que ya no soy. Decidí que, si alguna vez alguien preguntaba por mi historia, solo mostraría esas dos cosas. No para recordar el dolor, sino para demostrar que sí se puede renacer del fuego. Por las tardes salía a caminar por la orilla. El sol caía sobre el agua y los niños jugaban descalzos en la arena. Me gustaba sentarme en una banca y ver cómo la marea subía y bajaba, como si respirara conmigo. A veces cerraba los ojos y pensaba en todas las veces que tuve miedo de estar sola. ¡Qué absurdo! La soledad, entendí, no es ausencia, es espacio. Y en ese espacio cabe todo lo que uno decide cuidar. Una mañana recibí una invitación inesperada.
Era de un canal local de televisión. Querían que contara mi historia en un programa sobre mujeres que se reinventan. Dudé. No me gustaba la idea de exponerme, pero algo dentro de mí dijo que debía hacerlo. No por fama, sino por cerrar el ciclo. Por decir, con voz alta, lo que antes solo me atrevía a escribir en silencio. Esa semana preparé mi ropa. Elegí un vestido blanco sencillo, unos pendientes pequeños y mis zapatos favoritos. No eran de diseñador, pero tenían historia. Los usé el día que firmé el divorcio y también el día que decidí volver a vivir. Cuando me miré al espejo, no vi a una víctima ni a una viuda. Vi a una mujer libre. Y eso me bastó. Antes de salir de casa, abrí las cortinas. La luz inundó todo el cuarto. En el reflejo de la ventana, vi una versión de mí que ya no esperaba aprobación de nadie. Respiré hondo. Cerré la puerta y bajé las escaleras con paso firme. Afuera, el aire olía a jazmín y sal. Era un buen día para empezar de nuevo. Mientras caminaba hacia el taxi que me esperaba, sentí que todo el peso de los años se quedaba atrás. No era redención ni revancha. Era libertad pura. Esa que no se grita ni se presume, solo se vive. Y supe, sin ninguna duda, que el próximo capítulo no sería sobre ellos, sino sobre mí. El estudio estaba lleno de luces. Me senté frente a la cámara mientras el maquillaje me cubría las ojeras y alguien me colocaba un micrófono en el cuello. A mi alrededor, técnicos ajustaban cables y focos, y el murmullo del equipo se mezclaba con el zumbido constante del aire acondicionado. En el fondo, una pantalla mostraba mi nombre, Elena María Robledo, la mujer detrás del escándalo. Por un segundo pensé en irme, pero ya no era tiempo de huir. Había pasado demasiado escondida. La periodista se acercó y me saludó con una sonrisa profesional. Doña Elena, gracias por aceptar. Asentí. Me explicó la dinámica. Hablaríamos de la mentira, del fraude, de cómo una mujer de mi edad enfrentó al poder. Me ofrecieron agua, pero pedí café. Lo sostuve entre las manos, como si necesitara sentir algo cálido para recordar que aún era humana. Frente a mí, las cámaras esperaban, impacientes. Respiré profundo. Cuando comenzó la entrevista, no leí ningún guión. Hablé desde adentro. Conté cómo una vida de lujo puede ser una jaula si no hay verdad, cómo el respeto no se compra con apellidos ni con cuentas bancarias. Le dije que fingir fortaleza no te salva, que solo te hace más frágil. Y mientras hablaba, vi las miradas del equipo cambiar. No había morbo, había silencio. Un silencio que escuchaba. Recordé los años en que callé para mantener la fachada perfecta. Los días en que me vestía con ropa de diseñador, creyendo que eso bastaba para ser feliz. Perdí mi voz en nombre del amor, dije, y cuando la recuperé, ya no quedaba nadie para escucharla. Pero aún así hablé. La periodista bajó la mirada. No hizo más preguntas. A veces las verdades no se entrevistan, se presencian. Cuando terminamos, el productor se acercó. Gracias por su valor, señora Elena. No todas se atreven. Le sonreí. Valor, no era eso. Era necesidad. La necesidad de limpiar mi historia antes de irme de este mundo con el alma liviana. Me ofrecieron una foto para el cierre del programa. Dije que sí. No por vanidad, sino porque quería dejar constancia de la mujer que volví a ser. Al salir del estudio, el cielo estaba dorado. Las luces de la tarde se reflejaban en las ventanas del edificio, creando destellos como cristales rotos. Me detuve un instante frente a una vitrina y vi mi reflejo, cabello recogido, mirada firme, labios tranquilos. Pensé en lo lejos que estaba de aquella viuda confundida que temblaba frente a un teléfono. Esa mujer ya no existía. Caminé por la avenida, entre gente apurada. Nadie me reconocía, y eso me gustó. Sentí el aire fresco golpearme el rostro, recordándome que la vida sigue, incluso después de los naufragios. Crucé la calle sin prisa, mirando cómo las luces del tráfico parpadeaban como si el mundo también respirara. Era una tarde cualquiera, pero para mí, era libertad. Llegué a casa con el corazón en calma. Abrí la ventana, encendí una vela y puse música suave. El sonido del mar entraba mezclado con el viento. En la mesa,
Mi libreta esperaba abierta. Escribí una última frase: a veces, la justicia no castiga, solo libera. Cerré el cuaderno y me quedé mirando la llama. No había rencor, no había miedo. Solo una serenidad que no conocía. Pensé en Ricardo y en Camila. En lo que fueron, en lo que me hicieron, en lo que aprendí de ellos. Si alguna vez los amé, fue a las versiones que inventé en mi cabeza. Y eso también estaba bien. La verdad no llega para destruirte, llega para devolverte a ti misma. Y esa, supe, era mi mayor victoria. Apagué la vela con un soplo lento. La habitación quedó en penumbra, iluminada solo por el reflejo del mar. Me acerqué a la ventana y sonreí. Afuera, el mundo seguía. La gente reía, los autos pasaban, las luces se encendían. Y yo, por fin, entendí que la libertad no es huir del pasado, sino poder mirarlo sin que duela. La verdad puede tardar, pero siempre encuentra la fuerza para salir del silencio. ¿Y tú? Si hoy te sientes traicionada, olvidada o reemplazada por alguien a quien entregaste tu vida, por favor, no creas que eso te quita valor. No fuiste ingenua por amar, fuiste valiente por creer. No te avergüences de haber cuidado, de haber perdonado, de haber esperado. Eso no te hace débil, te hace humana. A veces la vida nos arrebata lo que más queríamos, no para castigarnos, sino para enseñarnos a volver a empezar. No te castigues por haber confiado, ni te encierres en el silencio. El dolor también sabe transformarse en sabiduría. Y lo que hoy parece ruina, mañana puede ser la raíz de tu nueva historia. Tú no eres lo que perdiste. Eres lo que sigue de pie. Eres la voz que aún puede contar lo vivido, la mirada que aún busca belleza. No dejes que nadie te haga sentir pequeña. Hay dignidad en tu calma, hay poder en tus cicatrices. Y aunque muchos no lo digan, tu historia importa. Mucho. Porque algún día, alguien escuchará tu verdad, y sabrá que, gracias a ti, el silencio también puede sanar. Si esta historia tocó tu corazón, suscríbete al canal para seguir viendo más historias como esta, historias que nos recuerdan que nunca es tarde para empezar de nuevo. ¿Te impactó esta historia? Entonces no puedes perderte lo que pasó cuando una mujer fue echada del hospital por su propia nuera el día que nació su nieto. La humillaron, la hicieron llorar frente a todos, pero lo que hizo después cambió el rumbo de esa familia para siempre. Te dejaré este vídeo en la pantalla final para que lo veas ahora mismo. Haz clic y descubre la historia completa de Mi nuera me echó del hospital en el nacimiento de mi nieto, porque el final es tan inesperado que todavía conmueve a quien lo escucha. A vida ensina, mas nem sempre avisa. Suscríbete al canal y dale like al video para acompañar historias de mujeres fuertes, silenciosas y llenas de cicatrices que el tiempo no apagó. Porque detrás de cada mirada madura, hay segredos que todavía arden.